Hola, joyas. Estoy enviándole la invitación a Cristian para que se una al encuentro. Hola, Cristian. Hola, buenas, 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 buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, también muy emocionada, muy contenta, feliz de estar en un nuevo viernes, nuevo capítulo, Joyas de Iniciación con Cristian Ceballos. ¿Tú cómo estás? Cuéntame. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí preparándome para este cuarto encuentro, Ujú, ujú. espacio que abriste. Y bueno, con muchas ganas de recorrer las joyas que vamos a estar brindándonos hoy Así con aquellos que también gusten compartirlas y recibirlas. Así es. Y bueno, dando la bienvenida a los que nos están acompañando, les platico la dinámica del encuentro. Para los que son nuevos, para los que ya nos acompañan, voy a recordarles que para enviarme las preguntas, temas de interés, preguntas que quieran realizarle a Cristian en su pantalla de Instagram, hay un signo hasta abajo de pregunta, oprimen ahí, está un signo de pregunta dentro de un signo, una nubecita esta de mensaje, ahí oprimen, me envían la pregunta. Si tenemos tiempo durante el en vivo, respondemos y si no, estamos creando con Cristian clips de aproximadamente 5 minutos para responder todas aquellas preguntas. Las que tengan que ver con el tema de hoy, las platicamos aquí y las que no, las vamos respondiendo de una manera random durante estos días. Así es, exactamente. Una linda mecánica como para darle una continuidad y un alargue de circuitos a la situación. Ujú. Extender el espacio. Bueno, a ver, ya que entonces, buen punto, buen punto. Eh, bueno, a ver, el tema que yo te quería preguntar el día de hoy, conectándolo al tema anterior Sí, y alargando circuitos, como dices, que también es una pregunta que he recibido, o sea, casualmente, casualmente. yo no lo sabía. No, ya sé que no, no te lo había dicho, pero sí, desde el primer encuentro que comenzaste a platicar y que venimos platicando, nos vienes platicando de lo que implica crear nuestra propia realidad. Uno de los temas importantes que nos mencionas es ese cortocircuito y ese largo circuito. Y la Entonces, pregunta es, ¿qué corno es un largo y circuito y qué es un exactamente, ¿qué cortocircuito? es, Cristian? Porque, a ver, bueno, yo recorro actividades contigo, sesiones contigo y entiendo, después de un tiempo he comenzado a entender que A es un entender de qué se corto, trata. claro, pero para las personas que, a ver, están conectando por primera vez, escuchan Ujú, lo que es que somos creadores de realidad, que hay una parte automática en nosotros, que es lo que nos vienes ujú, platicando, que hay que aprender a autoconocer para empezar a decidir diferente, ujú. creando, apostando a crear nuestra propia realidad. Es importante esto de cortos circuitos y largos circuitos. Así es. Así que ya que comenzaste a mencionar esas palabras, antes de irnos al tema que yo te quiero preguntar, Eh, platícanos. ¿Nos Bueno, de explicas? entrada, más que irnos, que te propongo ir al tema. Así seguimos. Bueno, ¿Qué te parece? sí, sí, buena escucha, muchas gracias. No nos Bueno, vamos a ninguna siempre, parte, aquí me quedo. siempre la escucha activa. Bien, Sí, a ver, vos bien decías que hay una mecánica que tiene que ver con una descripción del mundo que nos han brindado, y lo empiezo a decir así porque huelo por dónde viene el tema después, entonces de paso voy poniendo ok, en juego algunas palabras que después van a cobrar más sentido. Entonces ok. hay una descripción del mundo que nos han brindado, ¿sí? Esa descripción Ujú, de lo que nos han brindado es lo que luego nosotros transformamos en una serie de creencias para darle categoría de verdad a esa descripción del mundo, ¿sí? A través ujú, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras emociones, etc. Bien, eso que es el circuito automático, ese circuito programado en nosotros, es lo que se llama cortocircuito,
¿sí? O sea, el circuito habitual al cual estamos acostumbrados a responder y a gestionar situaciones en nuestra vida, ¿sí? Eso en lo personal. En lo social, por ejemplo, un cortocircuito es lo que hoy en día estamos viendo como propuestas en relación a toda la situación de la pandemia, de la cuarentena, en donde, ¿cuál es la propuesta? Quédense en su casa, enciérrense, no se contacten, eso tiene un impacto obviamente en la economía, o sea, todo se achica, tiene un impacto en la economía, bueno, y con todo lo que eso después conlleva. Eso es, por ejemplo, un cortocircuito, ¿sí? A nivel también de lo social. Por lo tanto, por definición, si eso es un cortocircuito, cuando hablamos de un largo circuito, es de generar acciones plus, acciones extras, más allá de lo que ese cortocircuito propone, ¿sí? En el caso de lo particular, ¿sí? De lo que hablábamos de lo particular, es el cortocircuito es el programado y uno va descubriendo cuál es la respuesta que automáticamente repetimos una y otra vez, y ese es el cortocircuito. Alargar el circuito, entonces, es apostar a responder desde un lugar diferente. O sea, alargando los circuitos tradicionales, ¿sí? Haciendo algún plus. Y en lo social es lo mismo. Es siempre como que me brindo y brindo algo más, un plus más. En este tema, con lo de los encuentros de este espacio, sería, bien, hacemos los encuentros los viernes y además hacemos un plus. Estas pequeñas joyas, estos pequeños destellos, en donde vamos tocando algunas preguntas y algunas respuestas de lo que va llegando como inquietud de quienes nos acompañan. ¿Sí? Eso básicamente. Después podemos hablar de otro corto y largo circuito que tiene que ver con en que nos desenvolvemos. ¿Sí? Y básicamente sería, ahí estoy escuchando A Luca. a Luca. Ah, Sí, algún día contaremos también parte de esa historia, todo lo que implica. claro. Pero bueno, para otro encuentro. Bueno, Para los que no saben, no conocen, Luca es mi bebé, entonces por aquí, si lo escuchan, ya saben que es él. y eso es integrar y alargar circuitos. No es que, estoy grabando un video, entonces no puede haber un ruidito. No, a ver, en tu caso, sos madre, además de ser emprendedora, empresaria, 4 hijos. Bueno, a ver, tengo que integrarlo eso. Se escuchó Claro, a mi hijo, y es lo lógico que suceda. claro. No hay que ocultarlo, no hay que taparlo, que no suceda. ¿Bien? No. Es una integración. Bueno, volviendo al tema que decía. Sí. También a nivel de nuestras respuestas hay cortocircuitos. Hay un canal de conexión en nosotros que implicaría un circuito de lo que uno diría. Cristian, no se escucha. ¿Ahí no me escuchan ahí? Ahí ya, ahí sí. ¿Sí? Ok, Sí. decía que hay un circuito armado a nivel de nuestras respuestas, que es el circuito que podríamos decir entre cabeza, corazón y patas. ¿Sí? O sea, Ese es buenísimo, sí, sí, sí. claro, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. ¿Sí? Entonces yo logro conectar de manera coherente los 3 circuitos, o sea, lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago, en una dirección que le dé respuesta a lo automático en mí, ahí estoy haciendo un largo circuito. En lo común lo que solemos hacer es, ok, siento algo y lo hago, pero no lo pienso. Pienso algo, lo siento, pero no lo hago. Pienso, hago, pero no lo siento. Hago, pienso, pero bueno, o sea, cualquier combinación que integre 2 de esas 3 variantes y no las 3 es un cortocircuito, que por lo general los resultados que van a tener son distintos. Por ejemplo, si pienso y siento pero no hago, nunca concreto aquello que pienso. Si siento y hago impulsivamente, entonces, por no haber pensado y no haber considerado, los resultados que quiera, por lo general, no van a ser los óptimos de acuerdo a lo que quiero. ¿Sí? Si pienso y hago pero no siento, me frustro porque no tiene emoción, no tiene corazón eso que se está poniendo en juego. Eso para entender también cómo esto del corto y el largo circuito tiene realmente una relación bastante grande. Claro, y bueno, también tiene mucho que ver con lo que nos vienes compartiendo, el que estamos en el año de crear la coherencia en nosotros, o sea, el año de la coherencia, que es la apuesta a la que no, bueno, cada uno, y al menos yo me dirijo a integrar y a ir creando en mí esa coherencia. Así que
pues sí, súper interesante y una forma muy simple, siento yo, de entenderlo, de esto de cabeza, corazón y pies, e intentar que todas nuestras decisiones sean desde esta integración de nuestros tres registros. Que no quiere decir que no falles, que no te equivoques, Sí, importante, claro. que consideres y que si digamos, en la experiencia, en algún Ujú, descubrís que te has equivocado o que no ha resultado lo que vos querías, entonces hay que recurrir a una herramienta que se llama evaluarte. Me evalúo, a ver en dónde estuvo el punto que me desvió de eso a lo cual quería llegar, y listo, y retomo y avanzo, ujú, ujú. ¿sí? Con Pues, el aprendizaje anterior. claro, sí, y ese proceso de aprender a evaluarme es complicado porque a veces lo que primero que aparece es autocriticarnos, enjuiciarnos, y de verdad que eso, al menos en mi proceso, cuando me estoy autocriticando, juzgando, criticando, ni siquiera tengo la valentía de acceder a mi interior y evaluarme de verdad. Porque es tan que mejor prefiero no ver o voltear para el otro lado, ocultar porque no soporto tal vez el que me puedo equivocar, que no soy perfecta y que se vale pues equivocarse. Mira, el camino de iniciación es el camino de la experiencia, no el Ujú, camino. Quien quiera recorrer un camino hacia la perfección, pues entonces tendrá que recorrer ese camino, pero un camino de iniciación, claro, un camino de experiencia. claro, es algo diferente. Y la Cada... experiencia como tal no es ni buena, ni mala, ni linda, ni fea, ni mejor, ni peor, ni perfecta, ni imperfecta. Es una experiencia, Ujú, de lo cual en toda experiencia aprenderás cuando hagas tu evaluación, y en todo caso aprenderás de lo que uno podría llamar errores o aciertos, para entender, ujú, para darle un marco, pero de ambos aprenderás, ¿sí? Y siempre ujú. la nueva experiencia que generes, apostarás a incorporar lo que hayas aprendido de esa evaluación en tus aciertos y en tus errores. Claro que ahí está el punto importante, no volver a seguir cometiendo, cayendo en la misma casilla del mismo error. Ahí es donde podés asimilar que hay un aprendizaje. Ujú, Cuando vos incorporás el aprendizaje, y donde antes diste una respuesta, ahora automático, ahora brindás una respuesta desde tu ujú, acción consciente, quiere decir que asimilaste el aprendizaje de la experiencia anterior. Si no, pues seguirás repitiendo cíclicamente ese escenario, aunque cambien los personajes, aunque cambien los escenarios, los seguirás recorriendo hasta aprender. Porque al fin y al cabo, nuestro psiquismo repite constantemente, ujú, armado en un mito familiar, armado un escenario que repetimos una y otra vez, con la intención, con el anhelo de parte de nuestro yo, de que algún día, de tanto repetir unas determinadas escenas, vas a responder distinto. Es como tener un ujú. mismo sueño con la ilusión de que algún día vas a soñar diferente, pero siempre soñas lo mismo. Claro, y esto sería un cortocircuito también, porque Y es repetir y repetir la misma situación, exactamente. creyendo, imaginando que va a pasar algo diferente sin... Alguna vez vas a dar una respuesta diferente. Y no es por la repetición que darás la respuesta diferente, Ujú, por el aprendizaje y la evaluación. Aprendizaje, evaluación, por esos ujú. mecanismos y todas las herramientas que recorremos dentro del marco de un camino de iniciación. Genial, Cristian, muchísimas gracias. Y dentro de lo que nos vienes compartiendo y lo que yo te quería preguntar en este episodio es que desde el encuentro anterior y constantemente te he escuchado, ahorita también lo volviste a mencionar, de ¿Ah? ese mito familiar y a, ver, que a nivel social habitamos en un mito, o sea, hay un mito social. Y a nivel personal también por repetición estamos dentro de un mito familiar, personal y cada uno actúa desde un mito, pero para nosotros, bueno, al menos para mí, lo que se me ha inculcado de forma automática
es que los mitos son historias, son cuentos, son enseñanzas, tal vez tengan alguna moraleja, pero tú nos platicas de los mitos como creadores de realidad, que un mito crea realidad y Así que es. tenemos un mito personal, no nada más social. Entonces me encantaría que nos explicaras desde qué perspectiva estás abordando los mitos y cómo un mito puede crear mi realidad. Bien, buena pregunta y vamos a apostar hacia una respuesta simple y Ok, alegre. muy Eh, bien. Primero entender que cuando hablamos de un mito, lo que estamos hablando es de un relato, ¿sí? Sí. En nosotros hay una asociación de que cuando hablamos de mito hablamos de cuento y que cuando hablamos de cuento estamos hablando de algo ajeno a nosotros, de una idea Ujú, ajena a nosotros. Por la misma, acuérdense que en nuestro psiquismo lo que hay son todas asociaciones simbólicas donde un objeto y, un objeto y lo que significa para nosotros quedan registrados, ¿sí? Tanto a nivel personal como a nivel social. Bien, cuando hablamos de mito lo tenemos asociado a cuentos, ¿sí? A los cuentos que nos han contado, a los cuentos infantiles, un poco más elaborado, hablando de mitos, a los mitos griegos o a los mitos de cualquiera de las tantas culturas que ujú. han creado mitos para narrar una historia. Bueno, esa es una asociación que, vuelvo a decirte, desde el automático, lo que hace es que el mito y nosotros no tenemos nada que ver, es un cuento ajeno, ¿sí? Bien, lo que aprendemos, en realidad recorriendo este camino, es que desde que nacemos hay un relato que nos hacen nuestros, primero papá, mamá, o sea, los círculos familiares más cercanos y luego anillos concéntricos cada vez más lejanos, en donde lo que nos dan es un relato, una descripción. ¿De qué? De cómo funciona la vida, ¿sí? De cómo funciona, qué es ser una mamá, qué es ser un papá, cómo funciona una pareja, cómo es la relación entre un padre y un hijo, una madre y un hijo, entre los familiares, después eso va, como te decía, el anillo concéntrico hacia más en lo externo, después llega el momento de las relaciones sociales y cómo son, bueno, y eso lo aprendemos no solo por lo que nos dicen a nivel de creencias que se transmiten, sino también por lo que vemos que transmiten a través de lo que van haciendo quienes nos rodean. Por ejemplo, eh, mamá y papá como pareja son muy cariñosos. Bueno, eso va, aunque no te lo digan, va generando en vos, ¿sí? Mm, De que una pareja entre mamá y papá es cariñosa. Ahora, otras quizás no lo son, nunca los viste ni siquiera hacerse una caricia. Bueno, eso crea en vos un relato de cómo se relaciona hombre y mujer. Papá todo el día trabajaba, mamá era la que te cuidaba, cuando papá venía, mamá le decía a tu papá, vea lo que hizo el nene hoy, papá venía y castigaba. Eso marca la dinámica y el relato de cómo para vos funciona esa relación. Bueno, todos esos relatos, todas esas cosas que nos han relatado, empieza a crear en nosotros un mito familiar, que es cómo funciona esta familia. ¿Qué tengo que ser para ser un Ceballos? ¿Qué tengo que ser para ser una Fuentes? ¿Qué tengo que ser para ser un Fernández? ¿Qué tengo que ser para ser una Magallanes? ¿Qué tengo que ser para lo que fuese? ¿Sí? Cada sí, uno con su apellido. O sea, ¿qué tengo que claro. ser para ser parte de ese clan, parte de esa familia, parte de ese mito familiar? ¿Se entiende? Ujú. ¿Vamos bien? Sí, Bien. y si Entonces, alguien no entiende, me envían preguntita con sus dudas y adelante. Las pregunten recibimos. hoy Ujú. o a través de los clips Así es. Bien, entonces eso a vos te da un lugar, porque el ser una Magallanes, el ser una Fuentes, el ser un Ceballos, te está dando un lugar de Ujú. clan y un lugar y un ser, ¿sí? Bueno, eso es lo que se llama el mito familiar, ¿sí? Y vos después, para mantener ese lugar, para seguir sosteniendo ese lugar, actuás ese mito a lo largo de tu vida, nada más que no te das cuenta que es un mito, ni te das cuenta que forma parte de esas descripciones que cuando éramos niños recibimos por distintas vías. ¿Sí? Solamente somos inconscientes respecto de eso, porque lo actuamos justamente de nuestro inconsciente. ¿Sí? Sobre todo recordando que
aproximadamente a los 7 años en nosotros se produce lo que llama una amnesia infantil, ¿sí? En donde hay toda una serie de sucesos de nuestra infancia que pasan a nuestro inconsciente, ¿sí? Quedan anestesiados, no los recordamos, ¿sí? Y por lo tanto no tenemos después como los argumentos para contrastarlo con, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, no los recordás, ¿sí? Entonces, desde esa dinámica es que cada uno va repitiendo ciertas acciones, ciertos pensamientos y ciertos sentimientos que son los que te dan un lugar dentro de ese clan, ¿sí? Eso es lo que es un mito, y eso es a través de lo cual después creas realidad. Porque los vínculos que después vas a armar de grande, las preferencias que vas a tener a nivel ya sea de tus gustos, tu trabajo, tu hobby, todo lo que vayas eligiendo en tu vida, desde lo automático, van a ser decisiones para mantener tu lugar dentro de ese mito, el personaje dentro de ese mito. Y los vínculos que armes van a ser vínculos que te permitan a vos ser quien sos y a la otra parte del vínculo le permitan que gracias a que vos sos como sos, el otro sea como es. Hay una complementariedad en los vínculos para seguir actuando y sosteniendo esos mitos familiares. No sé si se ha entendido. A ver, llegó una pregunta, vamos a ver. Ojo. Bueno, dice Ingrid, a la cual saludo y le agradezco muchísimo por su Hola. comentario. Gracias, Ingrid. Dice, a ver, ahí está. No es tan fácil identificar esos mitos. Así es. No es, a ver, no es que no es fácil, ¿eh? No recibimos educación para identificar nuestros mitos. No tenemos, o sea, no hay, el sistema educativo que algún día hablaremos, ¿sí? Nos enseña cosas ajenas a nosotros. Nos enseñan matemática, nos enseñan lenguaje, nos enseñan historia, pero para aplicar a cosas. No nos enseñan, mientras nos enseñan la historia de nuestro país, no nos enseñan a nuestra historia. Aprende a leer tu historia. Cuando nos enseñan matemática, no nos enseñan una matemática que puedas aplicar a un proyecto que desarrolles en algún momento en tu vida. Siempre es cuestiones externas. Entonces, no hay en nosotros, hoy en día, un sistema educativo que la educación y vos sea una involucración. Educarte hacia involucrarte. Entonces, vuelvo a decirte, los mitos son cuentos, son relatos ajenos a mí. Entonces, ya de adultos, el día que nos interesamos en nosotros mismos y en nuestro proceso interno y apostamos hacia nuestra transformación, ahí recién descubrimos que nosotros hay mitos. Después hay que hacer el pasaje a entender, bueno, ¿y qué mito? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué personaje? ¿Y cómo lo repito? Entonces, es difícil primero descubrir tu mito porque estás dentro del mito. O sea, estando dentro del mito, es que no hay posibilidad de verlo porque estás actuando el personaje, estás actuando el rol. A medida que recorres tu camino, empezás a correrte del lugar automático y entonces podés transformarte en un autoobservador imparcial de vos mismo. Y cuando te transformás en un observador imparcial de vos mismo, ahí podés empezar a autoobservar a través de tus acciones presentes y tus acciones pasadas, decir, esto es lo que repito constantemente y este es el mito que estoy actuando. Genial. Y ahí recuerdo que también lo que nos has mencionado, y es que nosotros ese mito automático que actuamos le damos categoría de verdad, como si no existiera ningún otro mito, más que, por ejemplo, en mi caso, ser Sofía Fuentes Magallanes y actuar desde el mito de, es que yo soy Sofía, o sea, soy Sofía Fuentes y las mujeres, simplemente Sofía Fuentes, no puedo ser nada más. Que bueno, ese es un tema muy interesante para ver ahí cómo me acompañaste a entender ese mito que en el que habitaba y que no había ningún otro para mí, porque le damos categoría de verdad al mito en el que estamos. Claro, porque esa descripción del mundo que nos es heredada, ¿sí? Vuelvo a decir, es la que nos da un lugar, un ser, ¿sí? Por tanto, si no actuamos desde ese lugar, no somos.
y si no somos, no tenemos un lugar. Entonces, constantemente requerimos darle una categoría de verdad a través de las experiencias que luego tenemos, a esas creencias, Ujú, ¿sí? A esos dichos, ¿no? Por ejemplo, a ver, desde las más simples, como puede ser tu relación al dinero, tu relación a tu salud, la relación a tu pareja, que es donde más simple de entrada es encontrar los mitos que vas actuando, ¿eh? Pero todo el tiempo vas a generar experiencias propias y van a surgir experiencias ajenas ujú, que te hagan reforzar ese mito dándole cada vez categoría de verdad, o sea, creyendo que no puede pasar otra cosa. Y que aunque tengas voluntad de que suceda algo diferente, la cuestión siempre concluye desde ese mito en la misma situación. ¿Sí? Esa es ujú, por qué se repite y por qué le damos categoría de verdad. ¿Sí? Para reafirmar esa percepción. Ese relato se transforma ujú, esa percepción en una experiencia y esa experiencia en la reafirmación de la creencia. ujú. Sí, wow. Y bueno, a ver, ay, me surgen así como muchas preguntas. Pero, por ejemplo, hay un caso que estamos hablando del mito familiar y que dentro del mito familiar actuamos un personaje para tener un lugar y aparece casualmente en algunos clanes familiares el mito de la oveja negra. O sea, la persona que considera que por ser diferente al clan, a lo mejor viene a, considera que no está dentro del mito, pero ahorita me pongo a pensar, y bueno, aparece el ruido, que también la oveja negra es un mito dentro de un clan familiar. Es un mito que invita a esa cuestión de ser la oveja negra, o sea, ser la, Ujú. y gracias a ser esa diferente, también los otros pueden actuar su lugar. Acuérdense, Sí. es complementario, ¿sí? Cuando vos actúas desde ese lugar, eso, esto que puedo decir de la oveja negra es para entender que a veces es tan gráfico el mito que lo podés asociar con ciertos cuentos que nos han contado, el de Blancanieves, el de Caperucita, el de la oveja negra, el del patito feo, sin tener que recurrir a mitos griegos que a lo mejor ni nos conocemos. O sea, siempre vas a encontrar, inclusive en esos cuentos. Y después, bueno, están los más familiares, los más personales. O sea, ¿quién tengo que ser para ser? Si yo te podría decir, en mi caso, lo que hace muchos años de Belé, que dentro de la mecánica del ser un Ceballos, ¿sí? Yo tenía que irme, ser el que se vaya, ¿sí? Como igual que había hecho mi papá conmigo en primer lugar, cuando yo era pequeño, que Ujú, fue, ¿sí? Y no lo volví a ver hasta después de 20 años, y me pasé, ujú. ¿sí? Que constantemente iniciaba algo y lo dejaba, iniciaba algo y lo dejaba, bajo la mecánica que perdía el entusiasmo, que me aparecía otra cosa, etcétera. Hasta que, bueno, en mi proceso analítico de aquel momento, cuando lo puse, Ujú. cuando que creo que tenía 18 o 20 años, cuando Wow. Ujú. ya tengo 46, así que estamos hablando Hace hace unos rato que descubriste cuantos el años. mito. Entonces, claro, ahí descubrí que, claro, para hacer ese ceballo, el que se va, requería identificarme a mi padre para tener un lugar, para tenerlo cerca porque me había abandonado. Bien, a partir de entender eso, ¿sí? Es que, bueno, viene todo mi proceso de darle respuesta a eso, ¿sí? Ujú. Y con esa mecánica, entender que ahora lo que elijo es que el que se vaya sea mi yo. Bueno, ay, qué interesante, porque estás hablando de tus sonidos dentro de tu nombre, en donde sigue siendo Cristian Ceballos, pero desde un lugar diferente. Hay una lección, claro. Ahora, cuando decimos que la creación del mito crea realidad, Ujú, bueno, acá hay una manera de entenderlo desde otra perspectiva y desde mi experiencia personal, ¿sí? Y entender que entonces en la vida yo tengo que dirigirme a la continuidad, a anudar constantemente, ¿sí? Y no que sean cuestiones separadas. Eh, a efectos de eso, bueno, ya en diciembre de este año, eh, ujú. 10 años ya de estar eligiendo este lugar de transmitir enseñanza a través de distintas eh, vías, con distintos procesos diferentes
pero dándole una continuidad. Para mí, Bueno, para mi mito, 10 años haciendo algo era imposible. era imposible. Wow. Cristian, valoro muchísimo tu exposición, o sea, el que compartas desde tu experiencia, porque sí que se entiende muchísimo más, así que lo valoro muchísimo. Gracias. Y bueno, si yo puedo constatar algo de Cristian, es que no te vas, o sea, digo, desde, me acompaña, por ejemplo, en mi proceso de transformación personal, si cuento con alguien es contigo y sé que ahí estás y que estás presente, así sea tu cumpleaños, así sea la Navidad, Año Nuevo, lo que sea, ahí estás. Ahí estás acompañándonos, no solo a mí, a mis aliados, y puedo, o sea, puedo corroborar que lo que nos estás diciendo es verdad, o sea, es así, y es algo que a mí en un momento, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando fue tu cumpleaños y brindaste todo ese día sesiones de análisis más las actividades y aparte nos brindaste un plus dentro, una larga de circuito dentro de nuestra sesión. O sea, si la sesión dura 40 minutos, te diste esos 5 minutos, 10 minutos más para estar acompañándonos. Así que lo puedo confirmar. Gracias. Bueno, Gracias, Cristian. así que hoy yo soy quien elijo qué es lo que quiero que se vaya. Y entonces, Ujú. descubriendo tu mito, o Ah, regresando a lo de los mitos, reconociendo el mito que actuamos desde lo automático, ujú. podemos crear nuestro propio mito. Entonces, Es que ese es el pasaje, o sea, salir, atravesar el mito automático, gestionándolo hacia una nueva, ¿cómo decir? Está en nosotros la capacidad de reescribir la parte de ese mito que actuamos automáticamente. Sí, por eso yo siempre hablo de transformarnos en los guionistas de nuestra historia y no de ser así actores, es. protagonista y guionista. Justamente tiene que ver con esto. ¿Sí? Genial. En cambiarle el pasaje a tu mito que vos no querés seguir repitiendo y reescribirlo. Genial, muchísimas gracias. Y aprovecho ya estamos por cerrar este episodio, pero aprovecho para leer la pregunta que nos envía Carlos Gómez, que nos dice, ¿autoeducarse es salir del mito? ¿Cuestionar, investigar, ser crítico? Bien, bueno, gracias Carlos primero por ahí por la consulta, la pregunta. Mira, yo te puedo decir que la cuestión esta de ser, de cuestionar, de investigar y de ser crítico, ser curioso, ¿sí? Vamos a decirlo de esta manera, o sea, de no conformarse con lo establecido y no caer en fanatismos, es un gran paso en primer lugar para hacerte preguntas a vos mismo respecto de vos mismo. Es un primer gran paso, ¿sí? Ahora, ¿alcanza con eso? Y ahí viene el punto, no. Ese es el primer paso, ¿sí? De, como yo siempre ubico esto de desconfiar hasta de vos mismo de esas Ujú. decisiones. El camino del héroe que estamos aprendiendo a recorrer es Sí, aquel que parte de que quien apuesta a encarnar el héroe en sí mismo tiene que asegurarse a sí mismo que lo que está decidiendo, lo que está eligiendo, no es desde lo automático. Eso implica ser autocrítico, implica ser curioso con uno mismo, desconfiar, etc. ¿Sí? Esto de autoeducarse es exactamente igual, pero esa es la primera parte. Luego, ujú. involucración en todo eso, que descubras cuál es la respuesta automática y apostará a una respuesta diferente. Genial. Y bueno, para ir concluyendo, Cristian, te voy a leer algunos mensajitos que nos han llegado, por Oh, ejemplo, de Ingrid, que es mi aliada y que recorre su camino de transformación en Escuela Ética con Cristian, y en la que yo también participo, nos dice, no nos suelta la mano. Nada más cuando nos empujas para atravesar un borde, hay, diría yo, agregaría. hay que mover el punto de encaje. Es el empujón de mover el punto de encaje. Y nos envía Clau Garro, qué lindo relato, gracias por compartirlo.
la conozco, ahí la estoy viendo. Sí. Pues un beso para Clau que también está ahí. Y Cristian, ¿desea sumar algo para antes de concluir a este encuentro? Bueno, ya que decís sumar, sumar brillo, ¿sí? Eh, Ujú, que sumes brillo a tu vida y que si bien parece un tema muy intelectual o muy filosófico, esto de los mitos, ¿sí? Sobre todo porque a veces queremos resultados como más pragmáticos y sobre todo ujú. urgentes, ¿no? Ya quiero el cambio, ya quiero hacer. Bien, acuérdense que el primer paso hacia la transformación personal y a la solución no es ponerme a hacer cosas, es entenderme a mí mismo. Y para autocomprenderme a mí mismo, empezar a conocer mi historia personal, mi mito personal, es el primer paso. La solución no está en el futuro, está en comprender y reordenar, resimbolizar nuestro pasado. Eso generará un futuro distinto y no el que ya está trazado desde lo escrito en la línea de tiempo automática. Qué interesante, y justo con esa palabra ya la seguiremos recorriendo en otros encuentros, porque la resimbolización es una de las preguntas que he recibido. Cómo resimbolizarnos, conectar con esos símbolos y resimbolizar nuestra historia. Sí, es un súper tema. Símbolo, bueno, Sí, sí, sí. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado. Los invitamos a que compartan este video. Queda grabado en mi Instagram. Después lo subimos a YouTube y a Facebook. Así que gracias por acompañarnos y nos encontramos en próximas joyas de iniciación y en clips. Gracias, Cristian. chao, hasta luego, gracias. Bye, bye.